¿Qué tal, estimados colegas, alumnos? Quería abordar en este momento brevemente lo relacionado con el quiz diagnóstico que fijamos al principio de la materia, un poco a destiempo, pero bueno, peor tarde que nunca. Básicamente el tema del contexto limitativo, su concepto, todos respondieron más o menos lo que yo aspiraba. Siempre hay distintas acepciones, pero básicamente siempre se refiere en el sentido orgánico, ¿no? Cuando se habla del contexto sanitario venezolano, casi siempre se está refiriendo al conjunto de tribunales que tienen esa competencia, ¿no? Muy importante, algunos hicieron referencia de la idea o relación o noción de que es una competencia jurisdiccional en cuanto a la materia se refiere. Obviamente tiene ciertos principios, pero no es más que una materia más del Poder Judicial, ¿no? Que es algo característico, como bien ustedes muchos consiguieron, investigaron, eh, que tiene larga tradición en Venezuela de ser una facultad o una atribución propia del Poder Judicial, ¿no? Constitucionalmente previsto. Ahora, en cuanto al contencioso administrativo, su conformación, eso mismo, el contencioso serían esos tribunales, los ordinarios del contencioso administrativo, que son los contenciosos administrativos, pero obviamente algunos hicieron referencia a los contenciosos especiales, según algunos términos, y que incluyen, qué sé yo, agrario, tributario incluso. Ya esos son cuestiones un poco discutidas, ¿no? Obviamente ya el tema de que si el derecho tributario es un derecho autónomo o no, o es una parte o una rama, una especificidad dentro del contencioso administrativo, porque en definitiva lo que regula es la relación entre el administrado o particular, contribuyente, como dirían los tributaristas, y el Estado, ¿no? En este caso el fisco, ¿no? En el caso del tributario. Ese tipo de cosas que tienen sus particularidades y algunos principios que podrían distinguirlo como un derecho propio, pero bueno, es un tema de simple discusión. Pero casi siempre nos referimos a los ordinarios y hay un elemento que es importante, que es de larga trayectoria en la doctrina, que es de los contenciosos administrativos eventuales. ¿Cuáles son estos? Estos son los casos en donde existe un tribunal que propiamente tiene una competencia ordinaria, pero que la ley le atribuye por una facultad específica o por una competencia específica actuar como un contencioso administrativo. Esto hay que vincularlo con el 259, que establece que la jurisdicción contencioso administrativa constitucionalmente tiene una noción o tiene una definición específica, y entonces siendo que es el contencioso administrativo o la jurisdicción contencioso administrativa la que tiene competencia para anular actos administrativos, revisar y condenar al Estado, indemnizar, restablecer las situaciones jurídicas infringidas y todas las características que establece el 259, las distintas posibilidades que tiene el contencioso administrativo en el 259, un tribunal que propiamente no es contencioso administrativo, sí ejerce la función o la competencia o la atribución que la 259 le da en términos generales a la jurisdicción contencioso administrativa. En ese sentido, anteriormente se hablaba, por ejemplo, de algunos tribunales de primera instancia, algunos tribunales de municipios civiles que tenían la competencia en algunos momentos. Entonces se hablaba del contencioso eventual, ¿no? Y hoy por hoy podríamos hablar en ese término de los tribunales laborales. Ya ahí estamos entrando un poquito en algo que vamos a ver más adelante, pero los tribunales laborales, los superiores laborales, los tribunales superiores laborales, tienen la competencia para conocer y controlar jurisdiccionalmente los actos administrativos de la administración laboral en cuanto a todas las competencias que tienen los inspectores del trabajo por inamovilidad laboral, ¿no? Entonces, claro, cuando la situación actual de control de legalidad de los actos administrativos de las inspectorías del trabajo en materia de inamovilidad laboral va para el tribunales laborales, los superiores laborales, que es el criterio aplicable hoy por hoy. El tribunal laboral aplica un proceso contencioso administrativo, de hecho aplica la ley orgánica de la jurisdicción, los procesos, en el caso particular del proceso de nulidad, de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, ¿okay? Y es como diríamos en el sentido figurado, se pone la cachucha de contencioso administrativo, y aunque es un tribunal laboral
que en principio debería aplicar es solamente el sustantivo laboral, es decir, la ley orgánica del trabajo y la ley orgánica procesal del trabajo, no aplica ese procedimiento, no aplica esos principios adjetivos, sino que actúa propiamente como un tribunal contencioso administrativo con las competencias aplicándose específicamente en el caso concreto del 259, la ley orgánica de la jurisdicción administrativa y todo eso. Entonces, ahí podríamos ver un caso, diría yo, moderno de lo que toda la vida tradicionalmente la doctrina administrativista ha denominado en casos particulares de contenciosos administrativos eventuales u ocasionales. Entonces eso quería llamar la atención porque me parece importante y algunos de ustedes notaron eso, pero es algo interesante que se podría tomar en consideración. Obviamente allí hay otros temas que más adelante podríamos notar, sobre todo con las sentencias distintas que yo les había enviado y de las cuales podríamos referir algunas cosas. En cuanto a las bases constitucionales, muchos en términos generales lo aplicaron, básicamente la que siempre clásico y principal, el 259, pero eso no es óbice para que no resulten directamente aplicadas cualquiera de los articulados o del articulado de la Constitución como base constitucional del contencioso administrativo, como competencia o materia específica del Poder Judicial. En cuanto a las bases legales, bueno, igual en términos generales que ya muchos de ustedes supieron precisar, aquí sí quisiera hacer la advertencia que como nos estamos refiriendo específicamente a bases legales del contencioso administrativo, ¿ok? Estamos hablando no de la parte sustantiva, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado cuando se refiere a normas como por ejemplo la ley orgánica de procedimientos efectivos o incluso la ley orgánica de administración pública. Son normas que regulan procedimientos administrativos, organización de administración, algunos principios de la actividad administrativa como tal, y eso es más que todo derecho sustantivo. Cuando nos referimos al proceso contencioso administrativo y al contencioso administrativo como tal, como materia específicamente, si nos estamos refiriendo a que se trata de derecho adjetivo, ¿ok? Entonces hay que entender que cuando mencionamos la ley orgánica de procedimientos administrativos, la ley orgánica de administración pública, nos estamos refiriendo a normas que primordialmente son de derecho sustantivo y en todo caso es el mérito. Entonces, a los efectos de decidir el mérito de la causa que pudiese plantearse, en un caso específico, bueno, claro, obviamente vamos a aplicar esas normas o esos cuerpos normativos, pero base legal del contencioso administrativo, vamos a entender que es propiamente la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, hoy por hoy, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia hace referencia porque establece las bases, por ejemplo, las competencias de la política administrativa, y hay algunos principios allí que obviamente son aplicables, y cuando se trata del proceso del contencioso administrativo ante la sala, obviamente también es directamente aplicable a la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Incluso podríamos hacer referencia, algunos lo hicieron, otros no, del CPC, y ese obviamente están por principios generales del derecho, ¿okay? Es aplicable a todo proceso, a todo juicio, ¿no? Entonces hay que tener claro cuando nos referimos a la LOPA, si nos referimos obviamente a esas normas, por ejemplo, pero en la medida en que serían aplicables en el fondo del caso que se esté tratando. Si acaso algunos requisitos de admisibilidad o algo así, ¿no? O las causales de nulidad de un acto administrativo, que en definitiva es el fondo, ¿okay? Es mérito, no propiamente lo que le establece o lo que le fija las bases de cómo puede actuar el juez contencioso administrativo al momento de iniciarse y ponerse en funcionamiento la actividad jurisdiccional del juez. Y muy importante también que todo lo que se refiere al procedimiento administrativo como la actividad, lo que algunos, eso es una tesis clásica de los actos orgánicamente administrativos y materialmente jurisdiccionales, que criterios clásicos de Brewer-Caría, por ejemplo, en el caso de los actos cuasi jurisdiccionales y todo eso de la administración, eso realmente hoy por hoy ni siquiera se aplica mucho.
yo diría que está en desuso ese criterio. Estamos hablando obviamente de actividad administrativa, que obviamente está regulado por la LOPA, por ejemplo, y sentencias, que ya es la actividad o la función jurisdiccional, que es órgano del poder público, y nunca vamos a poder entender que el procedimiento administrativo es parte del contencioso administrativo. O sea, no. En todo caso, el procedimiento administrativo es uno de las materias o del objeto de control del contencioso administrativo. El contencioso administrativo puede determinar si el procedimiento administrativo aplicado por la administración pública, ¿okay?, que es el sujeto, digamos, por el cual existe competencia contencioso administrativa, obviamente, se hizo legalmente o no. ¿Okay? Entonces, claro, si el procedimiento violó la ley procedimental para la actividad administrativa, entonces, mira, el control del juez contencioso administrativo podrá fundamentarse en ello. Entonces, eso es algo que quería aclarar, porque de algunas de las lecturas que hice de sus aportes, me parece que es posible que haya alguna confusión, y eso es una cosa que quería precisar. Y finalmente, el que me parecía realmente más importante era el tema de la ubicación del contencioso administrativo, si bien dentro del derecho administrativo o dentro del derecho procesal. Yo honestamente no me imagino hoy por hoy un análisis serio en donde se pueda entender que el contencioso administrativo forma parte del derecho administrativo. Más allá de la opinión que pueda tener cada quien, yo creo que es muy claro que nos estamos refiriendo simplemente a una competencia del Poder Judicial, ¿no? Tanto históricamente en Venezuela particularmente como por mera lógica, nos estamos refiriendo a un proceso judicial, ¿okay? En donde se inicia a través de una interposición de una demanda de ejercicio de la acción y se termina con una decisión que tiene carácter de fuerza de cosa juzgada. Entonces, eso es proceso. Es un proceso que obviamente sabemos por definición de lo que es un derecho procesal, que el contencioso administrativo que se refiere a eso, obviamente entonces tendríamos que ubicarlo dentro del derecho procesal. No obstante, obviamente también, porque ustedes que están estudiando un posgrado de especialización en derecho administrativo, también en contencioso administrativo, bueno, obvio, es porque es la parte procesal en cuanto al control de todo lo que es el objeto de estudio del derecho administrativo. Entonces, claro, también está la parte procesal del derecho administrativo, como obviamente si ustedes van a estudiar laboral, estudiarán también cómo es el proceso laboral a nivel de derecho procesal, cómo es los juicios laborales, tienen que manejar esa parte. Pero yo diría que para estructurarlo académicamente o científicamente hablando al derecho y diferenciando el derecho sustantivo del derecho objetivo, esa diferenciación partiendo de esas premisas, ¿okay?, tenemos que ubicar el contencioso administrativo dentro del derecho procesal. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque los administrativistas muchas veces, me incluyo, no manejamos bien los principios procesales, incluso los criterios jurisprudenciales ya de vieja data de todos los que han desarrollado el derecho procesal, y por tratarse de una materia especial, como por ejemplo el derecho administrativo, no manejamos esos principios procesales generales, y entonces tenemos los graves problemas en la parte procesal y vemos sentencias con ciertos errores, sobre todo de instancia, y incluso los administrativistas tienen muchas fallas a nivel de la aplicación del derecho procesal y de los principios del derecho procesal, y uno lo nota en juicios. En mi caso, que tengo experiencia en el Poder Judicial, específicamente en el contencioso administrativo, uno nota muchísimo el desconocimiento de muchos abogados que obviamente manejan el derecho administrativo ya en la parte procesal, porque obviamente no manejan el derecho procesal. Entonces, todo lo que es notificación, citación, contestación, pruebas, qué sé yo, todos estos elementos, estos principios básicos del derecho procesal, hay que manejarlos muy bien
y hay veces que hay fallas eh, en la actividad judicial, ¿okay? Tanto de los abogados, de las partes, ¿okay? Justiciables, como incluso también de los jueces. Y ahí no se da cuenta porque manejan el fondo, manejan derecho administrativo, pero no manejan derecho procesal. Entonces no tienen problemas de cómo llevar esa parte sustantiva a la parte adjetiva y los principios que ya es algo requete sabido. O sea, nada más por poner un ejemplo, el tema del interés. O sea, algo requete estudiado ya en procesal. Y pareciera a veces en el transcurrir del tiempo que algunas discusiones que se estaban dando en el seno del contencioso administrativo era simplemente había que voltearse, mira qué es lo que se dijo en el proceso civil, que toda la vida los procesalistas civilistas lo dijeron, y entonces simplemente aplicaron el derecho administrativo, ¿no? Y muchas veces eso sucede por confusión. Un ejemplo clásico, los sujetos en el proceso. O sea, el manejar que cuando tú estás demandando, ¿verdad? Tú estás demandando a una persona, porque es un sujeto de derecho. Entonces, ¿quiénes son sujetos de derecho? Bueno, no, las personas. Entonces, en el caso del contencioso administrativo, siempre vas a tener a un sujeto de derecho jurídico, un sujeto de derecho que sea una persona jurídica, porque tú nunca vas a demandar, por ejemplo, a una persona natural en el contencioso administrativo. Entonces, a la hora de definir el sujeto de derecho procesal, el sujeto en el juicio, la parte en el juicio, se tiene una confusión. Estoy demandando al Estado. No, no se demanda al Estado. O sea, no se demanda al Estado venezolano. El Estado venezolano, como frase o como nombre o denominación, es impreciso. ¿Okay? Y eso lo deben manejar, obviamente, por sus conocimientos en derecho administrativo general. Estamos hablando de personas jurídico-territoriales. Entonces nos referimos a la República, a los estados y a los municipios. ¿Sí? Dependiendo de a quién estoy demandando, a cuál persona jurídico-territorial estoy demandando, entonces yo podré identificar que estoy demandando a la República por órgano de el ministerio tal, porque los ministerios no tienen personalidad jurídica, son órganos. O estoy demandando a la dirección general de un ministerio que fue el que dictó el acta administrativo cuya nulidad pretendo. Entonces ahí, bueno, si es la dirección general de un ministerio, estoy demandando al Estado. No, no estás demandando al Estado, estás demandando a la República. ¿Okay? Si es la dirección general de una gobernación, no estás demandando a la gobernación, eso es una imprecisión, estás demandando a un Estado, al Estado bolivariano de Miranda. ¿Okay? Cuya rama administrativa o rama ejecutiva del poder público estatal, por ejemplo, la gobernación, ¿verdad? Tiene una dirección general que dictó un acto cuya nulidad tú pretendes. Cuando vas al proceso, ¿verdad? Tú tienes que entender que no estás demandando al Estado venezolano, estás demandando al Estado bolivariano de Miranda por órgano de X órgano, por ejemplo, si se tratase de órgano. Y entonces ahí entramos en el otro tema de los entes, ¿okay? Descentralizados funcionalmente, que pueden ser de rango nacional o a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, y ya eso es todo un tema allí, porque obviamente sabemos por estudio de derecho administrativo general y organización administrativa, o el derecho orgánico administrativo, ¿verdad? Que el Estado, ahora sí, o la nación en general, o toda la organización política de cualquier, del Estado venezolano particularmente, tiene una multiplicidad de personalidades jurídicas. O el Instituto Autónomo tiene personalidad jurídica propia, es un ente, y entonces cuando yo voy a demandar al ente, ¿verdad? No estoy demandando a la República o al ente territorial que pueda tener la tutela o la potestad de tutela sobre ese ente. ¿Okay? Pero como sujeto de derecho procesal será el ente descentralizado funcionalmente, mi parte. Entonces, nada más en ver que hay muchas imprecisiones de muchos de los abogados que ejercen el contencioso administrativo cuando simplemente identifiquen a su contraparte, como por ejemplo su parte accionada, que no sabe ni siquiera precisar quién es el que están demandando, procesalmente tiene que tener la personalidad jurídica para ser entendido como el sujeto de derecho procesal.
mi contraparte, ¿verdad? Es importante manejarlo. Claro, si entendemos que estamos en el derecho procesal, podemos ubicar las instituciones, las figuras, la ubicación de cada uno de los conceptos, ¿okay? Y se nos hace más fácil. Para mí es importante realmente saber ubicar, en el caso del contencioso administrativo, dentro de la rama o dentro del derecho procesal. Me parece que eso ayuda mucho a los efectos de un manejo claro de los conceptos, ¿ok? Y obviamente de los principios también. No vamos a acudir al derecho administrativo, por ejemplo, a la LOPA, para estar buscando principios procesales aplicables al contencioso administrativo. No, iríamos en todo caso al CPC, por ejemplo, ¿ok? Con su debida aplicación y debida adaptación a las nociones del derecho administrativo que obviamente manejamos, pero en el entendido que el derecho administrativo va a ser el derecho de mérito o el derecho sustantivo y, y que tiene sus principios, digamos que propios, pero que los principios del contencioso administrativo lo vamos a buscar más bien en el derecho procesal, ¿ok? No en la parte sustantiva. Bueno, eso es lo que quería acotar. Espero que podamos en el poco tiempo que queda abarcar un poquito más de otros puntos. Que les vaya bien.